Bueno, la respuesta de la cruz. Cuando empecé yo a estudiar sobre este tema, se me vienen a la cabeza ciertas ideas sobre lo que es la cruz, el significado de la cruz. Y cuando me enfrenté a este documento, como que me di contra un muro, contra la pared, porque encontré que muchos de los conceptos que tal vez yo había tenido por tantos años, que eran unos conceptos acertados y buenos, no alcanzaban esos conceptos que yo tenía para profundizar lo que significa la cruz. Y cuando me encontré con este documento, profundicé el sentido de la cruz de una manera mucho más amplia. Y esos conceptos que tenían se recrearon. Es decir, los conceptos que tenían sobre la cruz eran conceptos, ¿no?, muy claros, pero no con la profundidad que me mostró este teólogo, este maestro, en ese artículo que vamos a trabajar hoy. Y es muy seguro que ustedes se vayan a encontrar hoy con esa pared, que sus conceptos en torno a la cruz, que son acertados, que son argumentos claros, pero a lo mejor muy sencillos y no profundos. Y hoy se encuentre usted o se dé su buen cabezazo y tenga que usted tener que cambiar ciertas ideas o empiezan a aparecer preguntas que le van a ayudar a profundizar sobre el sentido de la cruz. ¿Ok? Entonces, ese es mi sentimiento antes de empezar a hablar. Espero que los haya puesto nerviosos, que los haya puesto como que, ay, ¿de qué va a hablar? Si a César le llamó la atención, si a él dice que le dieron por la cabeza cuando empezó, ¿qué será lo que dice? ¿Qué será lo que va a comentar? Bueno, vamos a ir profundizando, como dice el padre Antonio, despacito, despacito. ¿Ok? Entonces, yo no sé si ustedes han sentido durante estos días, han empezado ustedes, bueno, sentido no, sino tal vez, bueno, sentido y pensado durante estos días. Lo que significa el dolor, lo que significa el sufrimiento, ¿no? Y si ese cuestionamiento sobre el dolor y el sufrimiento en este mundo no se ha convertido en una situación de cuestionamiento profundo, de escándalo para la fe en Dios. Es decir, muchos que vivimos el sufrimiento, el dolor, el duelo, la muerte, la enfermedad, en algún momento de nuestras vidas nos hemos cuestionado sobre la fe en Dios. Es decir, ¿Dios permite esto? ¿Dios, que ha construido y que ha hecho todo perfecto, permite esto del sufrimiento y del dolor? Y para algunos se convierte en piedra de escándalo. ¿Y piedra de escándalo por qué? Porque empieza a cuestionar su fe. O sea, el dolor del mundo, el sufrimiento del otro, empieza a ser una piedra de escándalo, una pedrada o un obstáculo para tener una fe mucho más fluida, armónica con Dios. Cuando nos llega la enfermedad, cuando nos llega el duelo, cuando nos llega la muerte, cuando nos llega el sufrimiento, al primero que muchos nosotros cuestionamos es a Dios. ¿Por qué Dios? Si yo he sido tan bueno. ¿Por qué Dios? Si yo voy todos los domingos a misa. ¿Por qué Dios? Si yo me comulgo y yo me confieso
como tú dices, como el Padre dice, como la iglesia dice. ¿Por qué me quedé sin empleo? ¿Por qué me llegó la enfermedad? ¿Por qué se murió mi mamá? ¿Por qué se murió mi papá? Pues el dolor y el sufrimiento siempre ha sido para todos los seres humanos una piedra de escándalo, una pedrada frente a esa fe en Dios. Y creo que a partir de ahí ya empezamos muchos de nosotros a darnos, ¿no?, fuerte en la cabeza. Claro, muchos de ustedes que están participando de esta charla ya han trabajado este tema, ya lo han profundizado, por lo tanto ya usted dirá, bueno, pues eso ya lo he superado o yo ya he pasado por esas. Ok, pero vamos a darnos ese espacio para volver a esos momentos donde nuestra fe o donde yo he cuestionado mi fe en Dios. Volvamos a esos momentos. Si ya hemos pasado por él, por esos momentos, volvamos a ese momento. Volvámonos en el tiempo, volvámonos en la memoria, en ese momento para profundizar ese elemento y poder entender a otros que están pasando por ese momento o van a pasar por ese momento y poderlos ayudar y poderlos darle esa mano que necesitan, ¿no? Para poder dar esos elementos, esos argumentos para ayudarles a otros. Voy a compartir aquí un slide que me parece interesante leerlo. ¿Lo ven? ¿Sí lo ven? Si lo ven, simplemente me hacen un ok con la manito, me hacen así y yo ya sé que... Y aquí como tengo en pantalla a don Eusebio, a Miguelina, ¿sí se ve bien? Ah, bueno, gracias. Bueno, mire esto tan interesante. Israel, el pueblo de Israel, se planteó ya esta cuestión sobre el dolor, sobre el sufrimiento, en una figura bíblica que se llama Job. No sé si ustedes conocen a Job. ¿Se lo conocen? Sí. ¿Se han leído a Job? Ok. Gracias, hermana Aquilina, ahí la escuché. Póngale mute. Lo voy a poner mute. Sí, hermana. I'm sorry. Tranquila. Gracias. Entonces, Israel, el pueblo de Israel, ya se cuestiona sobre esto. ¿Sí? Y se cuestiona y aparece el libro de Job como una respuesta de esa experiencia sobre el sufrimiento, el dolor. Y es en el libro de Job donde ellos encuentran esa respuesta, esa revelación sobre lo que significa el sufrimiento en el ser humano. Y es natural que siempre que nosotros hablemos de sufrimiento, y sobre todo en estos momentos, nos vayamos a esas épocas y nos vayamos a ese sufrimiento experimentado por Job. Es un personaje que nos ayuda a entender lo que es el sufrimiento. Así que ahí tenemos un elemento que podemos profundizar en el libro de Job, lo que significa el sufrimiento. ¿Ok? Lo que significa el sufrimiento. Simplemente como una referencia. No me voy a ir al libro de Job porque porque el objetivo no es hacer un estudio bíblico, pero sí es un punto de referencia que muchos de ustedes pueden tomar para leerlo, para profundizarlo y para poder entender lo que significa el sufrimiento en la revelación de Dios en este libro de Job. ¿Quién puede creer sin preguntarse por Job? Claro, Job sigue creyendo y sufre de una manera que él mismo ni la entiende. Y la pregunta es, ¿cuántos de nosotros hemos sufrido como Job y seguimos creyendo? Y ahí es una situación muy rescatable, una situación que nos ayuda a profundizar en lo que significa la fe.
Otra pregunta. ¿Por qué este mar de dolores y sufrimientos en un mundo que ha sido proyectado y creado por Dios? Todos sabemos que cuando leemos el Génesis, y Dios lo hizo bueno, y todo lo hizo bien, ¿no? Este mundo, esta creación, todo lo hizo bien, todo lo creado por Dios es perfecto, pero no completo. Perfecto, pero no completo. Perfecto, pero en estado de crecimiento. Teilhard de Chardin dice en proceso de cristificación, es decir, de santificación. Pero el mundo como tal ha sido proyectado por Dios como bueno. Y entonces aparece la pregunta, ¿cómo así? Un mundo que ha sido proyectado por Dios como bueno. ¿Y aparece un virus de la naturaleza? ¿Aparecen los terremotos? ¿Los volcanes? ¿Cómo es eso? O sea, si Dios ha proyectado un mundo bueno, ¿por qué manda huracanes? ¿Por qué manda terremotos? ¿Por qué manda virus? ¿Por qué manda estas cosas? Sería la pregunta, ¿no? Y esa pregunta empieza a cuestionarnos, empieza a cuestionar nuestra fe. O muchos hermanos están en ese proceso de cuestionamiento de la fe en estos momentos. Es más, usted en estos momentos está en ese proceso de cuestionamiento de la fe frente a un Dios bueno, ¿no? Que proyectamos bueno. Y usted está diciendo, pero ¿cómo es posible esto? ¿Cómo Dios permite esto? Esto es la voluntad de Dios. Todos estamos en ese cuestionamiento. ¿Hasta cuándo, Señor? Ok. Muchos están en ese punto de cuestionamiento. Algunos lo asumen de una manera eh, muy humana. Es decir, se le sale el rebelde, se le sale la rebeldía muy humana, ¿no? Se pone bravo y se pone bravo con Dios y le hace reclamos. Otros a lo mejor también actúan de manera muy humana, pero muy en tónica o en rol de discernimiento. Entonces empieza a discernir qué es lo que está sucediendo, ¿no? Hay unos que empiezan a regañar a Dios y a echarle la culpa a Dios. Y otros se preguntan de la situación, pero empiezan a discernir, empiezan a pensar, ¿no? Empiezan a preguntarse, ¿no? Hacerse la pregunta. Y tal vez una de las primeras preguntas para aquellos que hacen discernimiento, y eso lo veíamos hace 2 semanas, ¿por qué nos has abandonado? ¿Por qué Dios nos has abandonado? Y la misma pregunta que se hace Jesús, ¿no? En la cruz. Es la misma pregunta que se hace Jesús en el huerto de los olivos. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué no me escuchas? Si es posible, quítame esta copa. No quiero. Pero Jesús dice, sigo adelante. Ok. Entonces todos estamos como en ese sancocho. ¿Saben qué es sancocho, no? Yo siempre traigo el sancocho de ejemplo. Es una sopa que le agrega muchos ingredientes y que sabe muy bueno. Entonces todos estamos aquí inmersos de todo eso, de este sancocho de cosas, ¿no? Que no sabemos si va a ser bueno, si va a ser malo, pero al final, cuando tomamos la primera cucharada, qué cosa más buena. Pues todas estas situaciones que estamos viviendo, nos deben llevar a discernir, ¿no? A encontrar esas respuestas desde el discernimiento y no desde la rebeldía, no desde la rabia, no desde echarle la culpa a Dios de lo que estamos viviendo. Más bien, busquemos las respuestas, discernamos, y es muy probable que al buscar y al querer comprender y discernir las respuestas, Dios nos muestre su rostro. Entonces, la humanidad siempre ha querido responder esas preguntas. ¿Por qué Dios? ¿Por qué? ¿Por qué este mar de dolores y de sufrimientos en un mundo que ha sido proyectado y creado por Dios? Esa pregunta permanece en la humanidad en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Vietnam, en la Guerra de Corea, en la
en los procesos de independencia de nuestros países, de Colombia, Venezuela, no sé, en todo momento de crisis siempre nos preguntamos si Dios ha hecho este mundo tan bueno, ¿por qué suceden? ¿Por qué tenemos esos dolores y estos sufrimientos? Y la teología ha intentado dar respuesta a estas cuestiones. Recuerde usted qué es la teología. A ver si alguien me quiere ayudar. ¿Qué es la teología? El estudio de Dios, de la vida de Dios. Ok, muy bien, gracias. Gracias, Gabriela. ¿Alguna otra definición de teología? Hola, hola César, Pepe Sarazúa de este lado de la línea. Oh, llegó Pepe. Bueno, estoy trabajando desde casa, pero así rápido, Teo es el tratado de Dios, Teo, logos, palabra, tratado, Teo obviamente Dios, ¿no? Es el estudio de Dios, básicamente. Muy bien, gracias. ¿Alguien más por ahí? Hola César, aquí habla Ana María Gibson. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien. La teología es la ciencia que trata sobre Dios y sobre el conocimiento que tiene el hombre de él. Y para eso se utiliza la fe y la razón. La fe es razonable y por eso todo el tiempo estamos buscando a Dios para conocerlo más. Eso es la teología. Muy bien, excelente. Gracias. ¿Alguien más por ahí? Ok, muy bien. Entonces, sigamos. Sí, señores, la teología es ese tratado que el hombre mismo construye en relación con la revelación de Dios. Es decir, el teólogo lo que hace es, o lo que intenta, es encontrar ciertos elementos de Dios en ese proceso de conocimiento. Claro, el teólogo no va a encontrar nunca quién es Dios, ni las respuestas de Dios, pero va a intentar hacerlo, porque es una ciencia humana. Es limitada, pero es muy probable que alcance a entender y nos ayude a entender a muchos que no somos teólogos, ¿no? Esos visos de revelación de Dios. El teólogo toma las Sagradas Escrituras. O sea, son las Sagradas Escrituras el material esencial para un teólogo. Y a partir de ese material esencial, pues el teólogo utiliza diferentes ciencias auxiliares que le ayudan a entender este proceso. Bueno, entonces ya entendiendo lo que es la teología ha intentado por mucho tiempo dar respuestas a esta cuestión. Si el mundo que Dios lo ha creado bueno, ¿por qué el dolor? ¿Por qué el sufrimiento? ¿No? Empiezan esas preguntas que son discernidas por la teología y ha encontrado algunas respuestas. Y una de esas respuestas sobre el dolor y el sufrimiento, vamos a enumerarlas aquí, con el ánimo de tener ciertos elementos de discernimiento sobre lo que es el dolor y el sufrimiento. Pero recuerden que el centro de la respuesta sobre el dolor y el sufrimiento nos las da Jesús en su muerte, pasión y muerte, perdón, pasión, muerte y resurrección. Ahí donde está la respuesta en revelación del significado del dolor, del sufrimiento y de la muerte. Las respuestas que pueden dar los teólogos son respuestas que argumentan, importantes, pero que son sencillas, claras y sencillas, que las podemos tomar, pero hay que profundizarlas. Entonces, primera respuesta que da
la teología en torno a lo que es el dolor. El dolor tiene una función positiva. Recuerden, miren cómo se define. El dolor tiene una función positiva. Desde la perspectiva teológica, el dolor tiene una función positiva. Vamos a leerla aquí. El dolor tiene una función positiva. ¿Por qué tiene una función positiva? Porque aquellos que empezamos a sufrir a lo mejor una enfermedad, algún dolor, ese sufrimiento nos conduce a la acción, nos conduce a reactivar nuestra vida. Es más, cuando vemos el dolor del otro, nos activa, nos reaviva esa actitud de ayuda a los demás. Por lo tanto, el dolor tiene una función positiva. El dolor nos cambia. El dolor nos hace ver la realidad de manera diferente. El dolor, la enfermedad, la muerte, el duelo, nos pone en una situación de crecimiento positivo, porque nos conduce a actuar, a hacer cosas, ¿sí? Recuerdo muy bien, o recuerdo cuando me llegan a mí, cuando fui al médico después de los 40, usted sabe que después de los 40 años todo le empieza a fallar. Después de los 40, todo empieza a fallar. Los ojos empiezan a fallar, entonces tiene que cambiar gafas, las tiene que poner bifocales. Después de los 40, entonces usted ya no hace tanto ejercicio y empieza, ¿no?, a tener grasita. Y entonces la grasita lo lleva a tener un poquito de colesterol. Usted en su vida nunca ha tenido colesterol, ha sido ejercicio, comía bien, pero después de los 40 le llegó. Y después de los 50, entonces viene la próstata, después vienen otras situaciones, ¿no? Bueno. Y recuerdo yo que voy al médico y la primera, ¿no?, tiene colesterol. Y yo, ¿cómo así que yo tengo colesterol? No, imposible, pero si yo hago ejercicio y como bien, hago ejercicio, sí, entre comillas. Pensaba que comía bien, pensaba que hacía ejercicio. Y pensaba que comerme una arepa colombiana con queso, jamón y todo, ¿no?, rico, con mantequilla, era igual que cuando comía cuando tenía 20 años. Una arepa comida a los 20 años es diferente a comérsela usted a los 40, porque el metabolismo es diferente. Entonces, ese choque con el colesterol me puso a mí en función activa. Es decir, me produjo en mí un cambio de realidad. O sea, ya no soy el joven, necesito cuidarme más, ¿no? Y eso estoy hablando de una situación sencilla. ¿Cómo será una enfermedad terminal? ¿O cómo será un cáncer que está iniciando? El hecho de saber que vamos a morir, de saber que nos va a doler, de que vamos a sufrir, nos pone en función positiva. Es decir, nos mueve. ¿Nos mueve a qué? A cambiar la realidad, a cambiar nuestro estilo de vida. Entonces, la teología dice, una de las primeras respuestas al dolor y al sufrimiento es que tiene una función positiva, es decir, que nos reactiva, que nos pone al día, que nos pone a cambiar estilos de vida. Otras respuestas, también de la teología, y digo aquí no son válidas porque son respuestas tal vez descontextualizadas o respuestas respuestas antiguas, digamos así, de la teología antigua, porque la teología pues va también en un proceso de evolución, va en un proceso de construcción. La teología también va creciendo. La teología va adquiriendo elementos de otras ciencias que la hace crecer. Entonces hay conceptos teológicos o conceptos, sí, visiones teológicas que en algún momento fueron válidas, pero ahora no. Por ejemplo, como no voy a hablar de las concepciones teológicas, voy a hablar de la astronomía. Hace más de 1500 años, todos pensábamos, 1500 años, va a ser 1000, a ver,
hace 500, hace 1000 años, bueno, hace 700 años, pensamos que la Tierra era plana. Y viene un loco y dice, no, la Tierra no es plana. Denme un dinero y voy y les compruebo. Y se fue y descubrió, bueno, buscando las Indias, encontró un nuevo continente, pero en su cabeza el paradigma de que la Tierra era plana no lo tenía. Cambio de paradigma. También hablemos de astronomía. En algún momento se pensó que la Tierra era el centro del universo. No. En otro momento se pensó que el Sol era el centro del universo. Claro, la Tierra gira alrededor del Sol y el Sol es el centro de nuestro sistema solar, pero no es el centro del universo. Y así ha cambiado la cosmología y nos ha cambiado, ¿no? Entonces hay conceptos también de tipo teológico que son antiguos, que se tienen que renovar, que se tienen que trabajar. Por eso es tan importante la formación. Entonces hay otras respuestas en torno a la cruz que no son tan válidas. ¿Por qué? Mire lo que dice la transparencia. Porque se esfuerzan por interpretar el mal desde Dios. Intentan responder el mal desde Dios. Interpretan el mal desde Dios. Es decir, como si Dios fuese el que produce el mal. El que envía el mal. El que envía la enfermedad. El que envía el dolor. El que envía el sufrimiento. Dios el que nos castiga. ¿Ok? Y esa es una concepción no válida del sufrimiento. Y esa es una concepción teológica que muchos tenemos, ¿no? Que Dios envía el mal, que Dios envía la enfermedad, que Dios envía, ¿no? Como que nos quiere castigar o que nos está castigando. Entonces, esa es una concepción teológica no tan válida en estos momentos. Es más, aquí les presento otra diapositiva muy interesante también. Es más, no se atreven a pensar que el Dios inmutable e impasible puede ser alcanzado por el dolor humano o por el dolor del mundo. ¿Me entienden esa frase? Es decir, algunas concepciones teológicas tienden a pensar que nuestro Dios, a nuestro Dios no le alcanza el dolor del mundo, es decir, no lo toca. Es decir, Dios no sufre con nosotros el dolor que estamos viviendo. ¿Ok? Algunos piensan que eso no es así. O sea, Dios es apático. Dios es lejano. A Dios no lo toca el dolor de sus criaturas. Ese es un concepto teológico no válido. Y es natural que eso pueda suceder porque tenemos una imagen de Dios muy errada, ¿no? Porque tenemos un concepto de Dios muy griego, digámoslo así. Un concepto de Dios muy griego, muy donde los dioses están allá y pocos se meten con Dios, Dios está por allá, nosotros estamos aquí, él no se mete con nosotros, Él no se relaciona con nosotros. Es un concepto teológico no válido. Pensar que a Dios no le duele el dolor del mundo. Ese concepto de que a Dios no le duele es de una concepción no válida. Y aquí está la respuesta de Dios. Aquí está el escándalo de la cruz. Porque la cruz de Cristo nos dice lo contrario. La cruz de Cristo nos dice lo contrario. Es decir, Dios hecho hombre muere en la cruz.
siente los dolores, muere en la cruz, siente el dolor, lo castigan, lo escupen, le dan de latigazos, lo clavan en una cruz, en el peor castigo de la época. Jesús, Dios hecho hombre. Es decir, a Dios le duele y se hace hombre y vive la traición de sus hermanos. Vive el dolor por el amigo que murió. ¿Recuerdan el pasaje de Lázaro, donde expresa que Jesús llora? Es decir, Dios, Jesús, Dios hecho hombre, siente el dolor de la ausencia, de la muerte de su hermano Lázaro. Le duele. Por lo tanto, nuestro Dios no es un Dios lejano, es un Dios cercano al dolor. Y la respuesta de la cruz nos da esa profundidad. ¿Ok? Voy a parar aquí, porque yo sé que muchos querrán expresar algo. Están que se hablan, es que se les nota en las caras. Que pusieron cara de, ay Dios mío, ¿qué está sucediendo aquí? Sí me gustaría escuchar algunos, hasta ahora, ¿cómo va ese proceso? ¿Qué sucede en esas neuronas escuchando esto? Porque si a mí me chocó y ya llevo tantos años hablando de Dios y estudiándolo, ustedes, muchos que también han estudiado, ¿no? Que han profundizado y algunos que hasta ahora se acercan en este camino, ¿qué resulta ahí? A ver, quiero escucharlos. Si alguno se siente muy ofendido, muy tocado, pues simplemente dice, me voy de esta reunión y ya. Estoy exagerando, ¿no? La hermana quiere opinar. Dime, la hermana, ¿cómo se llama la hermana? Ay, Idalina Barajas. Hola, hermana Idalina. Sí. Bienvenida por acá. Cuénteme, hermana. Para mí así. Pues para mí este tiempo, esta experiencia y de esto que he escuchado, pues muy valiosa. Siempre te he admirado a ti y te he admirado cómo sigues tú, igual que Jesús, al pueblo, en el dolor, en este tiempo que nos ha tocado vivir, que nunca jamás pensamos, ¿verdad? Sí, hermana. Y qué bueno que estés explicando que a Jesús le duele, porque fue humano. Y esa mi experiencia, pues, es de dolor. Porque no porque tengo muchos años, no puedo acompañar al pueblo. Si lo acompaño en esta historia tan dura que nunca pensamos que nos iba a tocar, ni a ti ni a mí, vivir. No nos toca más que orar, ¿verdad? Al ver esta experiencia de Jesús que también sufrió. Y lo llevamos hasta la cruz, ¿verdad? Gracias, Te agradezco mucho y es para mí una bendición el escucharte, porque siempre me ha gustado escucharte, César. Gracias. Ya de tiempo desde la Asunción. Sí, señora. Les cuento a todos que están ahí, que es la hermana Carmelita, que se encuentra en el convento de las hermanas Carmelita, y con la hermana Cari también. Por ahí está la hermana Cari. Sí, aquí estoy. Ahí está, y se trajo a la hermana para escuchar esta charla. Gracias, hermana, por su intervención. Gracias, de verdad. Muy amable. ¿Algún otro? Diga, joven. Gracias, hermana. Expresar de que esta experiencia ha sido para mí, como dices, ¿no? Al momento uno piensa, pues, ¿por qué me ha tocado a mí? Porque al principio pensé, ¿verdad?, de que tener misa nosotros en la casa, gracias a Dios hemos tenido,
Pero en el momento, humanamente, yo no lo he mirado así. ¿Por qué no estoy con el pueblo de Dios sufriendo yo también de no comulgar diario? Yo quisiera estar ahí, ¿verdad? Experimentar esa misma experiencia, pero al final, Dios siempre como un buen hermano, amigo, un padre, nunca nos ha abandonado. Entonces he estado sintiendo su presencia poco a poco y también lo he tomado, bueno, si ahorita me ha tocado vivir esto de estar cada día en la misa en el convento y transmitir a los hermanos, pues voy a tomar como pastoral, como una misión, ¿verdad? Entonces, cada día me preparaba lo mejor para hacerlo, pero siempre alguna cosa me salía mal. Como soy tan perfeccionista, yo no sé, pero siempre trataba de salir mal, ¿verdad? Y pues eso es lo que quiero compartir y pues doy gracias a Dios que de realidad Dios se hace humano y nunca nos abandona. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? César, soy otra vez Ana María. Óyeme, entre las pocas cosas que he aprendido durante las clases de acompañamiento espiritual, me ha impresionado ver dos características de Dios, que es trascendente y es inmanente. La trascendencia es que Dios no se queda allá arriba disfrutando, viendo como hormiguitas abajo cómo se mueve la gente, como la concepción esa del Dios griego que se divertía en el Olimpo, sino Dios baja y está con nosotros. Y la inmanencia me impresionó tanto que conozcas o no a Dios, Dios está presente en ti y en todas las personas. Entonces, si Dios es trascendente y es inmanente, Dios no puede estar ajeno al dolor y desinteresado en lo que te pasa a ti y lo que nos pasa a todos. O sea que eso para mí de verdad es bien, bien, bien importante conocer cuáles son las características de Dios. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Simplemente le quita el mute y hablas. ¿Me escucho? Angélica, sí. Hola, buenos días a todos. Buenos días, Angélica. Primero, lamento mucho que apenas pude compartir con ustedes estas charlas tan preciosas, pero bueno, está de Dios, ¿verdad? Yo he aprendido a lo largo de mi vida que la cruz tiene etapas. A mí me sucedió de esa forma, o sea, cargar mi cruz ha tenido etapas, como tú dijiste al principio. Primero dices, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto? Yo tengo una condición en la vista que me estoy quedando, no tiene cura científica. Entonces, lo que me queda de vista es un 3%. De un 20-20 me queda un 3%. Entonces, cada día mi vista va disminuyendo hasta un día que se va a cerrar por completo. Puede ser cualquier día. Al principio, pues yo decía, pero Señor, ¿por qué yo todavía estoy joven? Todavía me falta mucho ver a mis nietos, etcétera. Entonces, ahí yo empecé a rechazar mi cruz. La rechacé por mucho tiempo. Después vino la etapa de como que te dices, pues no puedo hacer nada, entonces, pues ya tengo que cargarla y la cargas, pero con pesar. Como que la cargas porque no te queda de otra. Entonces, después ya con el paso del tiempo y empecé y estaba alejada de la iglesia, de hecho, porque estaba rebelde, o sea, decía, no, yo no puedo estar, o sea, fue totalmente una rebeldía para mí. Después, cuando empecé a estudiar la palabra, empecé a involucrarme más en la religión que yo estaba, pero no practicaba. Me di cuenta que entonces el Señor siempre ha estado conmigo. O sea, cuando hice una retrospección de todas las cosas que han pasado en mi vida, me di cuenta que el Señor siempre estuvo como mi cirineo cargando la cruz que me había dado. Me dio por una razón, porque si no hubiera tenido esto, mi vida hubiera sido totalmente distinta, en el mundo totalmente. Entonces, para mí yo siento que esta cruz o lo que me está pasando, mis ojos se apagan, pero mi vista interior está más alumbrada. O sea, ¿cómo te digo?
ya no la arrastro, ahora la abrazo como mi Señor la abrazó por mí. Y me doy cuenta que mientras mi luz interior vaya aumentando, no me importa ya. Sí, no te digo, me da terror, o sea, les puedo confesar que todos los días me levanto y siento que puedo hacer menos cosas, salgo a hacer mi compra y veo que ya puedo hacer menos, que choco con más cosas, etcétera. Y me da terror, o sea, todos los días. Es un cargar la cruz todos los días, pero al principio la cargas y después dices, Señor, está bien, por una cosa será, y ofrecerla. Yo lo ofrezco por mucho, por muchas y por muchos. Entonces, pues más que nada es eso, y he aprendido a abrazar mi cruz, no a arrastrarla. Gracias, Angélica, por tu testimonio, muy amable. Vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir trabajando el tema. Gracias por los que han compartido. De verdad que me siento muy a gusto de escucharlos y de saber que podemos, o sea, que muchos compartimos vida y experiencias, y esta vida y estas experiencias nos hacen profundizar, en este caso, lo que significa la cruz como tal. Ok, corrientemente se piensa que la cruz, la respuesta de la cruz, la muerte de Jesús en la cruz, es una muerte exigida por Dios. O sea, Dios exige que su hijo muera en la cruz. Se tiende a pensar eso dentro de una concepción teológica no muy válida. O sea, Dios exige la muerte de cruz como una expiación. Y esa expiación, ese perdón, esa expiación es ofrecida por Cristo. O sea, Cristo se ofrece en expiación por una muerte exigida por Dios. Eso corrientemente lo pensamos. Y usted dirá, pero si eso es lo que uno escucha eso. Esas son las explicaciones. Explicaciones muy sencillas, claras, pero muy sencillas, pero no se profundizan. Ok. El resultado de esa exigencia de Dios como expiación y que la cual la ofrece Cristo, ¿el resultado cuál es? La reconciliación de Dios y de la tierra, del cielo y de la tierra, ¿no? Esa es la consecuencia de la reconciliación. Parece como si Dios en algún momento estuviese muy bravo y al final muy amoroso, muy reconciliado con nosotros, ¿no? Mire la figura, ¿no? Es un proceso, es como una expiación infinita, porque le hemos ofendido a Dios, ¿no? Hemos ofendido, porque el ofendido es Dios, y sin embargo, muy humana, muy divina y muy humana. Muy divina porque hemos ofendido a Dios, y muy humana porque la expiación la realiza un hombre, y ese hombre es Cristo, ¿no? Mire, estoy dando todo el argumento de esta concepción teológica. Esta interpretación, este tipo de interpretación insiste en el aspecto humano. A ver si me entienden. Esta explicación teológica es una explicación desde la perspectiva humana, desde el lado humano. Es lo que nosotros entendemos. No es el pensamiento de Dios, es el pensamiento de nosotros los seres humanos. Nosotros pensamos que Dios estaba bravo, que Dios exige, ¿no?, que muera su hijo. Al exigir que muera su hijo muere, Él perdona nuestras culpas, se reconcilia el cielo con la tierra y listo. Pasó la ira de Dios. Ese concepto
es desde la perspectiva humana. Es como lo hemos entendido los seres humanos. Si usted va si usted profundiza, es la forma como nosotros entendemos todo el proceso de la muerte de Jesús, ¿no? Y ese concepto está en nuestra mente. Es un concepto teológico. Claro, sí. Sencillo, sí. Pero a lo mejor poco profundo. ¿Por qué? Porque solamente se queda por el lado ¿qué? Humano. Es la explicación humana. Y la explicación divina, el lado divino ¿qué? Ok. Se desconoce que la muerte de Jesús humana estaba personalmente integrada en su yo divino. Vea. Entonces, pensamos que la muerte de Jesús es una muerte solamente humana. Pero no. Jesús era al mismo tiempo Dios y hombre. Por lo tanto, es la persona. La muerte de Jesús es una muerte de la persona de Jesús. No solamente lo humano, sino también lo divino. Lo humano y lo divino con Jesús en la cruz muere. Es completo. No es simplemente lo humano, también lo divino. ¿Ok? Como que la muerte de cruz, como pensamos que en la muerte de la cruz, como que Dios se sale de ahí. No, Dios está en el proceso, en Jesús. Dios muere. ¿Ok? Está integrado. No es lo humano, simplemente lo que muere. Está integrado porque es la persona completa de Jesús, Dios y hombre. Y eso cambia totalmente la perspectiva. En consecuencia, en ocasiones solamente captamos la muerte desde la profundidad, desde lo humano y no desde la totalidad de lo que es la muerte de Jesús. La totalidad que es Dios, Jesús es Dios y hombre. El que muere es el hombre. Y dentro de esa capa, dentro de esa persona, también está incluido su yo divino, su divinidad. No es solamente el hombre, Jesús, que muere, es enteramente, es toda su persona. ¿Ok? Eso cambia totalmente la perspectiva. Porque tal vez solamente nos quedamos simplemente en lo humano. O sea, Dios muere, muere lo humano. No, muere totalmente. Dios y hombre. Y ahí se me explota el cerebro. ¿Por qué? Ahí sale todas mis neuronas a salir corriendo. Pero ¿cómo así? Sí, en la muerte de cruz muere el hombre y muere la persona de Jesús entera, divina y humana. ¿Ok? No solamente el cuerpo, no solo es todo. ¿Ok? Es decir, Dios, el Padre Eterno, se sale de sí mismo para vivir la muerte, para experienciar la muerte que experienciamos nosotros los seres humanos. Por lo tanto, Dios no es ajeno a la muerte humana, ni al dolor, ni al sufrimiento. Está con nosotros en esa situación, porque Él la vivió. La vivió. Recuerden, nuestra religión tiene un concepto de Trinidad. ¿De acuerdo? Es trinitaria. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ok? 3 personas. La misma esencia. ¿Ok? La misma esencia, pero en 3 personas. Por lo tanto, la persona de Jesús que muere en la cruz, ahí está también la esencia divina del Padre y del Espíritu, que viven también la experiencia de la muerte, que muchos de nosotros vamos a vivir. Por lo tanto,
la muerte de Jesús no es simplemente una muerte humana, es una muerte que tiene ese contenido divino. ¿Me hago entender? Ok. Vamos profundizando. Lo primero que hay que considerar es que, a ver, voy a compartir el slide, ¿ok? Porque ya me quedan solamente 20 minutos para terminar y no quiero dejarlos con la boca abierta y que no se cierre la boca. Quiero que se cierre porque quedó entendido. Ok. La muerte de Jesús como un suceso personal. Ok. En consecuencia, no se canta. Creo que está aquí. Okay. Reconciliación del cielo. Aquí iba. Una expresión infinita. Ok. Esta interpretación insiste en el aspecto humano, que es la concepción que hablábamos de una teología que da respuestas simples, claras, sencillas, pero no profundas. Se desconoce que la muerte de Jesús humana estaba personalmente integrada en su yo divino. En consecuencia, no se canta la profundidad humana de su muerte. Okay. El significado de la cruz. Lo primero, para poder entender la cruz, lo primero será considerar la muerte de Jesús como un suceso personal. ¿Qué significa eso? Que Jesús, cuando muere, muere todo. Muere su persona, tanto lo humano como su yo divino. Segundo, será esa muerte, esa cruz, significado de la cruz, será relacionarla con Dios buscando su sentido eterno. Es decir, la muerte de cruz hay que relacionarla con Dios para buscarle ese sentido trascendente de lo que es la cruz. En ocasiones, nosotros no relacionamos la cruz con Dios. ¿Por qué no la relacionamos? Porque la vemos como un castigo, como expiación. No, Dios está en el proceso también. ¿No es que Jesús es divinamente humano y divino? Por lo tanto, se tiene que relacionar con Dios. Y cuando se relaciona la muerte de cruz con Dios, le encontramos el sentido eterno. ¿Por qué? Porque no nos vamos a quedar simplemente en la muerte. Porque vamos a buscar una respuesta más allá. ¿Qué sucede más allá? ¿Qué sucede después de 3 días? ¿Qué sucede? Resucita. ¿Ok? Resucita. Pensemos qué significa en sí el morir humano. Ya lo habíamos hablado. ¿Qué significa el morir humano? El morir humano es como una despedida. En el morir humano se realiza esa despedida. Es el rompimiento de todas las relaciones que hemos tenido en esta realidad. Es decir, cuando nosotros morimos, rompemos todas las relaciones afectivas, humanas, de esta realidad de la que estamos viviendo. Por lo tanto, es un momento de despedida. Nos vamos. Definitivo. No hay vuelta. Adiós. ¿Ok? Teniendo en cuenta esto, la muerte de Jesús no fue, escuchen esta parte que también me encantó. La muerte de Jesús no fue natural. ¿Saben qué es una muerte natural? A ver, nos da una gripa y nos fuimos. Una muerte natural, nos caímos de la cama y adiós. Una muerte natural es un paro cardíaco. Una muerte natural es la edad, los años.
¿sí? El cansancio, el cuerpo se deteriora. La muerte de Jesús, hermanos, no fue una muerte natural. No fue natural. Fue una muerte cruel. ¿Ok? Jesús fue víctima de una condena. Teniendo en cuenta eso, la situación es totalmente diferente. La situación se radicaliza. La situación se agudiza. O sea, la muerte de Jesús no fue una muerte natural. Fue una muerte cruel. Y fue víctima de una condena. ¿Ok? Jesús no viene a parar a la muerte, sino que el orden establecido lo arroja a ella. Pues es decir, Dios no viene, Jesús no viene, o el Padre, lo podemos interpretar de esta manera, que creo que para mí me ayuda mucho. Si Dios no envía a su Hijo por voluntad divina a morir, es decir, a morir en la cruz, Jesús no le envía a morir en la cruz. Perdón, Dios no le envía a morir en la cruz, lo envía a vivir la condición de ser humano, ¿no? A hacer su misión. Y en esa misión, Jesús, por ser humano, tenía que morir. ¿Sí o no? Pero no muere de una muerte natural. Muere de una muerte cruel por la condena de un sistema. ¿Ok? Jesús no viene a parar a la muerte, es decir, a partir de hoy que estoy aquí entre ustedes, no vamos a morir. No, no viene a parar la muerte. ¿Ok? Porque él comparte la condición de ser humano. El problema es que su muerte fue trágica, cruel, a partir de un sistema político, económico, teocrático, social, que lo condena sin ningún argumento. Y eso hace que sea más difícil el silencio, la soledad de Jesús. ¿Ok? Es decir, el sistema lo arroja a la condena de la cruz. Por lo tanto, no es Dios el que lo manda a morir. Somos nosotros los que lo arrojamos a la muerte. Es decir, la responsabilidad de la muerte de cruz de Jesús no es de Dios, es de nosotros, los seres humanos, con un sistema, ¿no? Un sistema político, judicial, económico, teocrático, donde él no es aceptado, porque su mensaje es un mensaje de apertura, de amor, de convivencia. ¿Ok? Si Jesús llegara en estos momentos, si hubiese escogido este momento y no el de Israel, le hubiésemos hecho lo mismo. Estoy totalmente seguro. Le hubiese hecho lo mismo. Porque seguimos siendo, a pesar de la muerte de cruz de Jesús, seguimos siendo los mismos egoístas. De un sistema económico, de un sistema político que condena a inocentes. ¿Derechos humanos? ¿Dónde? ¿Derecho a la sanidad pública? ¿Dónde? ¿Derecho a un trabajo digno? ¿Dónde? Vivimos un sistema injusto. Si Jesús hubiese escogido esta época, hubiese muerto de pena de muerte, condenado a quién sabe en qué. Porque los poderes, el poder del dinero, del sistema económico, no lo hubiese dejado vivir. ¿Morir naturalmente? No, no. No hubiese podido morir naturalmente. No pudiese haber muerto de viejo. Le tocaba en su época morir en la cruz por el sistema. Y eso a él lo pone en esa situación de crisis, ¿no? De crisis, de soledad muy profunda.
muy profunda, soledad profunda, ¿no? Porque conociendo a sus hermanos, conociendo al ser humano, conociendo la condición del ser humano, yo imagino que Jesús decía, ¿cómo es posible que me vayan a hacer esto? No es justo, pero lo hago, pero me entrego. ¿Cómo me voy a yo a quitar esto? Señor, tú me enviaste aquí, pues si me toca morir de esta manera, lo hago. Porque necesito hacer la misión, necesito mostrar tu rostro, necesito que ellos entiendan que tú eres cercano, que tú estás a mi lado, que tú estás al lado de ellos en el sufrimiento y en el dolor. Ok. Esa es la parte más complicada que me hizo a mí, ¡pum!, explotar mis neuronas. Porque entonces empecé a profundizar totalmente lo que significa la cruz. No simplemente no simple, digo, mire la palabra que es, no simplemente. No quiere decir que no sea válido entender desde el punto humano que Dios se entregó por nosotros y que gracias a su entrega nos reconcilió con Dios. Sí, o sea, esas son válidas, respuestas válidas, pero hay que profundizarlas para darle más sentido a lo que significa el sufrimiento y el dolor. La muerte pero también, mire, Jesús nos muestra que la muerte es al mismo tiempo la gran liberación. La muerte es la gran liberación. Esta liberación está asociada inseparablemente con su relación con Dios. ¿Por qué la muerte es la gran liberación? Pues porque Jesús resucita. Pero hay un elemento adicional. Hay un elemento es un elemento adicional. Recuerdo que Jenny Baena la semana pasada me preguntaba sobre qué significa eso de ir a los infiernos, ¿no? Y yo le explicaba, desde el pensamiento hebreo, infierno significa el lugar de los muertos. No el lugar donde nos está esperando el otro con el tridente y la colita y los cachos, no. En el pensamiento hebreo, el infierno es el lugar de los muertos. Jesús baja a los infiernos, es decir, Jesús baja al lugar de los muertos. Al bajar al lugar de los muertos, también les da la oportunidad, también los salva y nos da esperanza, porque los muertos también van a tener el destino de una resurrección gloriosa, como la tuvo él. Entonces, eso significa bajo a los infiernos. ¿Ok? Para que lo entendamos y lo profundizamos. Ok, ahora miremos la perspectiva desde Dios para terminar. Consideremos ahora la cruz desde la vertiente de Dios. ¿Qué representa para Dios el Gólgota? O sea, ¿qué significa para Dios la cruz? ¿No? Pregunta fundamental. La respuesta. Ningún acontecimiento humano e histórico, cósmico, le toca tan de cerca como la cruz a Dios. Es decir, ¿qué representa para Dios Padre el Gólgota? Representa un acontecimiento muy, muy, muy importante para Dios, porque lo toca de cerca. ¿Me hago entender? Lo toca de cerca. La cruz lo toca de cerca. Es decir, Dios sufre con la muerte de su Hijo. Le duele. Y pongámoslo en lenguaje humano, llora, se entristece, le toca, se siente sensible a la muerte de su Hijo. Por lo tanto, Dios se siente sensible al dolor humano. Dios se siente cercano y nos toca y está presente en ese momento de soledad,
de lo que significará para muchos de nosotros el momento de la muerte, porque estaremos solos. Y a lo mejor preguntaremos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y no es que nos haya abandonado, es que está ahí. Y necesitamos reconocerlo. Y todos vamos a pasar por eso. Todos vamos a pasar por eso. Todos. Es posible pensar que la plenitud de Dios es casi imposible, pero al mismo tiempo es posible pensar que Dios se adentra al dolor de las criaturas, se adentra a la miseria de la muerte, del dolor y del sufrimiento. Sí, Señor, es posible pensarlo. Y que parece imposible, pero Dios está ahí. Dios penetra. Dios está ahí presente en ese dolor de sus criaturas, como lo sintió con Jesús en su muerte de cruz. Ok. Quiero terminar con esta última parte y dejar algún momentico por si alguno quiere expresar alguna idea o pregunta. Dice, la respuesta de Dios frente a la cruz, al sufrimiento y a la muerte es una respuesta de consuelo. O sea, nos consuela, nos conforta, porque Él mismo, Dios mismo, sufrió y sufrió el sufrimiento del mundo y la peor condena, que fue la de la cruz. Por lo tanto, Dios nos consuela en el sufrimiento y en el dolor. Dios está ahí presente. Dios no está lejano. Dios camina con nosotros. Dios está ahí. Y esa es la profundidad de la muerte de la cruz. Esa es la respuesta de la cruz. No es una respuesta simplemente humana, es una respuesta completa, humana y divina. Porque no podemos desconocer, no podemos dividir a Dios como humano aquí y como divino aquí. En la cruz humano y no divino, no, está integrado. Por lo tanto, al estar integrado, Dios Padre siente el dolor de la muerte de su Hijo, siente el dolor de los que sufren y siente el dolor de aquellos que están en crisis, de que les duele el alma, de que les duele el cuerpo, de que les duele el espíritu. Nuestro Dios es un Dios cercano, no es un Dios lejano. Está con nosotros, sufre con nosotros. Por lo tanto, tendremos que cambiar la concepción de que Dios envía la muerte, envía el sufrimiento, envía la enfermedad como castigo. Falso de toda falsedad. Falso de toda falsedad. Nuestro Dios comparte el dolor de la cruz de su Hijo y por lo tanto comparte el dolor del sufrimiento de la cruz, de nuestras enfermedades, de nuestras crisis también, y está ahí presente. La clave está en entregarnos totalmente a Dios, en dejar de pensar en lo simplemente humano y dejar que Dios glorifique lo humano. Entregarle nuestras limitaciones, entregarle nuestro dolor, entregarle nuestro sufrimiento, porque al entregárselo, pues Él nos va a dar el consuelo y la mejor respuesta. Porque si nos quedamos en el que vamos a responder desde mi humanidad, lo que es el dolor, lo que es la muerte y lo que es la cruz, humanamente, vamos a hacerle reproches, le vamos a hacer reclamos, le vamos a hacer, ¿no? Nos vamos a poner bravos con él, ¿sí? Cuando es totalmente diferente. Es el otro, es lo opuesto.